Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Amén. Me dan 5 segundos de pie nada más. Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer ahí. Y saludamos a todos los hermanos y hermanas que también nos ven a través de las vías electrónicas. Denle un aplauso a esa gente. Denle un aplauso. Gracias al Señor por ellos. Amén. Les bendecimos desde acá y desatamos una palabra de bendición para todos ustedes también. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Solo un versículo tendremos ahí. Y leemos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Gracias, Rey, por esta palabra. Estámpala en nuestros corazones. Ayúdanos sobre todas las cosas a vivirlas y a llevarla a los necesitados en el nombre poderoso de Jesús. Pueden tomar sus asientos. En este día vamos a ministrar la palabra sobre el tema un cristiano radical. Un cristiano radical. En medio de tiempos en el que defiende las cosas en las que cree, rápidamente se le estigmatiza y se le define como fanático, como conservador, como cavernícola, como retrógrado, como una persona anticuada, como una persona del ayer. En un tiempo a quienes defienden los valores y los principios con los cuales fueron criados, fueron formados, de repente pareciera ser que ellos son los anormales, porque la sociedad viene en una dirección distinta a la que los valores y los principios judeocristianos nos establecen que debemos caminar y que debemos recorrer. En un tiempo como ese, he querido decirle a la iglesia que Jesús está buscando un cristiano radical. Dígale que está a su lado: quiero ser un radical. Y cuando hablamos del concepto radical, estamos hablando de su origen. La palabra radical está vinculada, está amarrada, está de la mano con la palabra raíz. Cuando hablamos de un radical, estamos hablando de alguien que se mantiene aferrado a las raíces. Radical es alguien que abraza sus raíces, alguien que se agarra de sus raíces, alguien que se sostiene de sus raíces, alguien que sabe que si se desconecta de la raíz de la cual él viene, va a dejar de recibir, ¿saben qué cosa? La alimentación que recibe las plantas a través de las raíces. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que ese árbol grandote que usted ve, muy frondoso y con todos los frutos que da, recibe su alimentación nada más y nada menos que de las raíces que lo unen al subsuelo? De ahí adquieren las sales, de ahí adquieren los minerales, de ahí adquieren las proteínas, de ahí adquieren los nutrientes, de ahí adquiere el agua. Por eso, mientras más profundas sean nuestras raíces, mayores serán las fuentes de alimentación que tendremos para crecer. Así que el creyente que quiere crecer alto, 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 tiene que profundizar sus raíces bajo, 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 bajo. Como lo dijo Cristo: el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Antes de subir a las alturas, sumérgete en las profundidades de Dios. ¿Puedes darles aplauso al Señor? Amén. Y en un tiempo en que todo es asigún, como dice alguien, que todo es asigún, en un tiempo en que todo es depende, de la dependedura, como dijo alguien, en un tiempo en que todo es relativo,
En un tiempo en que todo depende de la subjetividad. Eso es blanco. No, eso no es blanco. Los lentes que yo tengo son negros y me hace que eso sea negro. No, esa blusa es amarilla. No, pero el lente que yo tengo es azul. Por lo cual la blusa es azul. En un tiempo en que lo objetivo, la objetividad, que tiene que ver necesariamente con el objeto, no con el sujeto, es lo que está prácticamente abandonado. En un tiempo en que el sujeto es lo que dice lo que él cree, y lo que él cree, lo que él siente y lo que él entiende, de repente él quiere que sea la realidad. Por eso hay gente que se creen ser una cosa y un día amanecen siendo gato, un día amanecen siendo gallina, y quieren que la ciencia le avale ese sentimiento que ellos tienen. No, la objetividad no depende de cómo usted vea la cosa. No es verdad que cada cabeza es un mundo. Existe un mundo, hablando del planeta Tierra. No es verdad que esto va a pasar según usted crea que va a pasar. No, va a pasar, y hay unas leyes naturales que indican que va a pasar eso. No, que yo tengo que experimentar eso para saber cómo se siente. No, no experimente tirarse del puente, porque si se tira del puente, yo le puedo profetizar sin ser profeta lo que le va a pasar a su vida. ¿Alguien entiende lo que predico? Entonces no es lo que usted siente de manera subjetiva. Dios respeta la subjetividad del ser humano. De hecho, Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Tum, 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 tum. Si alguien escucha mi voz, yo entraré y cenaré con él. O sea, Dios está respetando, y siempre lo ha hecho. De hecho, por esa razón, el primer hombre y la primera mujer pecaron, porque tuvieron lamentablemente ese libre albedrío que le permitió escoger lo malo. Dios no creó autómatas, Dios no creó robots, Dios no creó para vivir en la tierra a los ángeles. Los ángeles ya Él los tenía y los creó también. Creó seres humanos con libre albedrío, con capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Saben para qué? Para que de manera voluntaria le adoraran y le sirvieran. Los ángeles no tienen hoy esa libertad. Hoy los ángeles no tienen esa libertad. La tuvieron en una ocasión, y al tenerla en esta ocasión, pues se sublevó Lucifer, como lo conocemos, y arrastró pues la mayor parte de los ángeles con él. Y hoy están no en el infierno, están en la tierra, haciéndole la guerra a los hijos de Dios. Amén. Entonces, esa libertad con la que usted y yo fuimos creados es una muestra clara de que Dios respeta nuestra subjetividad. Pero la subjetividad no puede llevarnos a la irracionalidad de creer que todo va a depender del ángulo como yo lo vea. No, el objeto es un objeto independientemente de cómo usted lo vea, e independientemente del ángulo a través del cual usted lo esté mirando. ¿Alguien comprende lo que estoy predicando? Por eso, cuando hablamos de la persona radical, estamos hablando de alguien que no ha relativizado su vida. Alguien que sabe que hay verdades absolutas. Oh, gloria al nombre del Señor. Dígale al que está a su lado: hay verdades absolutas. Sí. Hoy el relativismo humanista dice que no existe la verdad absoluta, que todo depende de lo que la cultura defina como verdad. Todo depende de cómo la civilización defina como verdad. Hay un relativismo moral, que nada es bueno ni nada es malo, sino todo lo contrario. No, hay cosas que son malas y hay cosas que son buenas, y son verdades absolutas. Quiero que usted aprenda y asuma e integre este concepto a su vocabulario. Verdades absolutas. Verdades absolutas como cuáles: que el alma que pecare, esa morirá. Eso es una verdad absoluta. Eso es innegociable. ¿Alguien entiende lo que predico? No podemos negociar cuando nos definimos como creyentes radicales, como cristianos radicales. Nos estamos definiendo como gente, primero, que asumió la vida de Cristo. Dile que está a tu lado: yo asumí la vida de Cristo.
Wow, Pablo sí lo describe de manera magistral. El apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo en mí. Ya no hablo yo, ahora habla Cristo. Ya no pienso yo, ahora piensa Cristo. Ahora tengo la mente de Cristo. Ahora mis pies caminan por donde caminarían los pies de Cristo. Ahora hablo, digo, pienso y actúo como Cristo lo hubiera hecho en mi lugar. Porque ya no vivo yo, ahora vive Él en mí. El relativismo moral dice que no, que tú puedes hacer esto, y si tú no sientes que eso está mal, no hay problema. No, está mal, aunque tú no lo sientas. Aunque tú no sientas que matar a esa persona está mal, aunque no sientas remordimiento, está mal, chico. Aunque tú no sientas que vivir con 1, 2, 3, 4 mujeres al mismo tiempo no está mal, porque tú eres un hombre que da para 4, para 5, para 6. Decía la abuela mía que la mayoría de esa gente ni siquiera tienen feliz a la de la casa y quieren ir a ser infelices a la de la calle. Entonces, si usted se siente que puede tener todas esas parejas al mismo tiempo, no quiera justificar eso diciendo que usted no se siente reprendido y que usted no siente que está haciendo nada malo. No, está mal y necesita volver al Dios de Israel y pedir perdón por sus pecados. Usted no siente reprensión ya cuando miente, cuando habla una mentirita, de esas mentiritas piadosas. No hay mentiritas piadosas. Todas las mentiras son impías. Amén. Pero ya usted no siente reprensión con eso. Bueno, es necesario que vuelva al altar y que meta de nuevo al Espíritu Santo en su vida para que Él lo reprenda. No vivimos, el creyente no vive por sentimientos. Amén. El creyente no actúa por sentimientos. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, no por sentimiento. No, que yo siento hacer eso. No, usted no está para sentir. Usted está para orar y pedir revelación de Dios para que Dios le guíe en esa decisión que va a tomar. Los sentimientos, ¿de dónde nacen? Los sentimientos nacen del corazón. ¿Y qué dice la palabra del corazón? Oh, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Entonces, ¿te vas a dejar de los sentimientos que vienen del corazón o te vas a llevar de la palabra que te dice que te va a guiar, que lámpara es a tus pies la palabra de Dios y que lumbrera es tu camino? Yo escojo la palabra, yo escojo la guía de la verdad bíblica, yo escojo el Espíritu Santo como quien me ha de guiar a toda verdad y a toda justicia. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. El creyente radical, la primera característica que vemos en él es que no negocia su fe. Dile que está a tu lado, no negocies tu fe. Y cuando hablo de fe en este mensaje, estoy hablando no de esa capacidad de mover montañas, no de esa potencia para transformar las cosas y llamar las cosas que no son como si fueran. No, estoy hablando de fe como conjunto de creencias. En este caso, no negocia el evangelio. El creyente radical no negocia los principios que le enseñaron en la iglesia. No negocia los valores que la Biblia establece para quienes han de seguir a Jesucristo. El creyente, el cristiano radical, nunca pondrá sobre la mesa el negociar las verdades bíblicas. Negociarla en ninguno de los sentidos. Ni negociarla en el ministerio, pero mucho menos negociarla en la vida personal nuestra. Porque a diario somos tentados a negociar las creencias que hemos adquirido en el evangelio. A diario. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de unos chicos que prefirieron irse a arder en llamas antes de negociar los principios con los cuales ellos fueron criados. La Biblia relata en el libro de Daniel, capítulo 3, que el rey Nabucodonosor envió a hacer una estatua de un dios de los caldeos babilónicos. Y que a esa estatua se dictó un decreto que todo el mundo, cuando sonaran los instrumentos musicales, todo el mundo tenía que adorar esa estatua. Amén. Porque los instrumentos, la música y la adoración está vinculado al culto a los dioses, de manera especial al Dios de Israel. Y querían
también simular eso. Al sonar de la trompeta, las bocinas, el salterio y todos los demás instrumentos, todo el mundo tenía que postrarse a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había construido. Y se ordenó que el que no se postrara a adorar esa estatua iba a ser lanzado al horno de fuego e iba a ser muerto a través del incendio. Pero había unos jóvenes de nombres hebreos, Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres fueron cambiados a nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego, que habían aprendido de niño, gloria a Dios por la gente que instruye al niño en el camino del Señor, porque aun cuando sean viejos no se apartarán de ese camino. ¿Alguien dice amén? ¿A cuántos niños estás enseñando la palabra de Dios? ¿A cuántos niños le estás diciendo que Cristo es el único camino a la salvación? Hay gente que en su vida se ha sentado a leerle un capítulo bíblico a sus hijos, que no saben sus hijos cómo manosear la Biblia porque sus padres no le han enseñado. Y luego nos preguntamos el por qué ese cambio cuando llega la adolescencia y llega ya la adultez. Pero estos jóvenes fueron llamados donde Nabucodonosor, porque fueron de los jóvenes llevados a Babilonia, de la realeza hebrea, de la realeza judía. Y Nabucodonosor había aprendido a amar a estos jóvenes de una u otra manera. Nabucodonosor había aprendido a tener a estos jóvenes en su corte como príncipes, por así decir. Y los llama y les pregunta: muchachos, ¿es verdad lo que mis sátrapas dicen? ¿Es verdad lo que mi servicio de inteligencia dice? Que cuando la estatua pasa por tal sitio, todo el mundo se arrodilla y ustedes como si no fuera con ustedes que está tratándose el tema, se quedan de pie normal, ¿no? Porque ustedes están por encima de todos los demás. Y me encanta la respuesta que estos jóvenes le dieron al rey Nabucodonosor. Amén. Probablemente gente que se obnubila con el poder, gente que cuando ve a alguien de las alturas se vuelve loco, su mente se le borra, no escuchan, no ven y se van ensimismados detrás de lo que dice esa persona porque está en las alturas. Recuerda que sobre el alto siempre hay uno que es el Altísimo. Dale ese aplauso al Altísimo en esta hora. Amén. Y lo mejor de todo eso es que el Altísimo es tu Padre. Es que el Altísimo te dio herencia como hijo que tú eres de Él. Amén. Así que no te dejes impresionar por las alturas, ni por el poder, ni por lo que están arriba. Cuando veas un alto, cuando veas a alguien que está en una cumbre, no, por encima de ese está mi Padre. Amén. Por encima de ese está el que me cuida, el que me protege, el que no me deja tropezar. ¿Sabe qué le respondieron estos muchachos a Nabucodonosor? Rey, yo no tengo, o nosotros no tenemos que hablarte de esto. Como queriendo decir, pero tú leíste de la vida de nosotros y nosotros te dijimos a quién nosotros adoramos. Nosotros aprendimos que solo se debe adorar al Dios de Israel. Alguien puede darle un aplauso al Dios de Israel en esta hora. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Díganme ustedes si ese no es un creyente radical. Si ese no es alguien que sigue a Dios de manera radical. No, rey, mira, nosotros te hemos hablado antes de esto. Tú nos estás llamando porque tú quieres llamarnos, porque tienes tiempo de más. Pero tú sabes que nosotros no vamos a adorar a tu estatua. ¿Y sabes por qué no la vamos a adorar? Primero, porque el Dios nuestro es el único Dios en todo el universo. Y Él me dijo que no debo adorar a nada en los cielos, a nada en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque solo Jehová Dios es digno de adoración, de exaltación, de gloria, de honra, de alabanza, de pleitesía. Oh, gloria al nombre del Dios de Israel. Aleluya. Y segunda razón por la que no voy a adorar a tu estatua, oh rey Nabucodonosor, le dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, es porque el Dios al que nosotros le servimos nos va a librar del fuego y de la muerte. Eso es ser radical, ¿verdad? Es ser radical. El verse al borde de la muerte, verse amenazado por el poder,
verse intimidado por el que puede disponer de su vida material. Mira, el hombre radical, la mujer radical en Cristo, aprendió de Cristo que no debemos temerle a la muerte física. Porque el que nos mata físicamente, si estamos en comunión delante de Dios, lo que está es acelerando nuestros tiempos de victoria. Dale un aplauso fuerte al Señor, amén. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Pero el morirme es ganancia. La gente no lo entiende eso hasta que no se sumerge en la dimensión del cristiano radical. El cristiano radical sabe que morir en Cristo es acelerar sus tiempos de victoria, es acelerar su tiempo de ganancia, es adelantarnos el momento en el cual le veremos cara a cara tal y como Él es. Amén. Pero los muchachos le dijeron al rey también: pero rey, tranquilo, que si en su perfecta voluntad, esa palabra yo quiero que la incluyan en las oraciones. Amén. La palabra voluntad no puede faltar en las oraciones de los santos, porque Cristo nos enseñó a orar de esa manera. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Yo no le pido a usted que no ore como hijo. El hijo, miren, el hijo le habla al padre con una conciencia de que el padre tiene todo y que lo que él tiene es para mí. Amén. Entonces, cuando usted va a pedirle al padre, Carlenis y Carlen, que se tapen los oídos, cuando usted le va a pedir al padre, usted no tiene que ir mendigando como si usted es un pordiosero. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? No es que usted va a ir con un látigo a decirle: papi, dame. No. Ni a demandarle: no, te demando, te ordeno, papi, que me dé. No, nada de eso, no. Pero cuando usted vaya a pedirle a su papá, usted sabe que usted tiene derecho en lo que tiene su padre. Yo no sé si alguien está comprendiendo lo que estoy diciendo. Usted tiene derecho en lo que él tiene. De manera legal hay una herencia que le corresponde a usted y que la tiene su padre. Amén. Pero Cristo nos dijo: muchachos, guárdense con dos cosas en la oración. Primero, que se haga tu voluntad. Dígale al Señor: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Amén. Algunos creemos que Dios tiene dos voluntades. Que hay una voluntad permisiva, que es esa voluntad en la que Dios nos permite que nosotros hagamos algunas cosas. Amén. ¿No le ha pasado a alguno eso? Que oramos: Señor, yo quiero esto, y el Señor no dice nada. Dios tiene tres maneras de responder. Una es: sí, mi hijo, sí, mi hija. Una es: no, mi hijo, no, mi hija. Y otra es cuando no dice nada. Cuando Él no dice nada, no es que Él no está diciendo nada, es que Él te está diciendo: sigue orando, sigue orando, sigue orando. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Pero hay gente que no quiere seguir orando. No. No me dijiste que no. Si no me dijiste que no, entonces que sí. No, espéreme, eso no es así. Como no me respondiste que no, eso es que sí, Señor. Yo siento en mi espíritu que es sí, Señor. Entonces no se trata de eso, no. Es que siga orando. Como dice el escritor a los hebreos: vengan al altar de la gracia, donde hallaréis oportuno socorro para vuestras vidas. Amén. Entonces está la otra voluntad. Ya dijimos esta voluntad permisiva. Entonces Dios, al ver que tú te desesperaste, Él te permite que tú vayas y hagas eso. Pero esa no es su voluntad perfecta. La voluntad perfecta contiene el deseo expreso de Dios para nuestras vidas. En la voluntad perfecta de Dios está su intención inconfundible de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Yo quiero moverme en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Que se caiga el cielo, que se mueva la tierra, que se muevan los océanos, pero quiero moverme en la voluntad perfecta de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Entonces los muchachos le dicen al rey: está bien, rey, mi Dios puede protegerme, mi Dios me va a cuidar, pero si Él no lo hiciera. O sea, los chicos conocían perfectamente la voluntad perfecta de Dios. Y ellos sabían que dentro de la voluntad perfecta de Dios
también debe haber espacio para que Dios hiciera con ellos lo mismo que en el Nuevo Testamento se hizo con Esteban. Esteban, el primer mártir de la iglesia, muerto a pedradas. Usted me dirá, ¿en cuál de las voluntades Dios se movió con Esteban? La voluntad perfecta de Dios estaba en que Esteban muriera de esa manera, para convertirse en el primer mártir de la iglesia, y hoy nosotros estar hablando de Esteban como ejemplo de lo que es un cristiano radical. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Probablemente quienes estaban al lado de Esteban no iban a comprender eso en ese momento. El cristiano radical no negocia sus creencias, aunque esto implique irse a la muerte. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Los chicos ya no eran 3, ahora eran 4 en el horno de fuego. Y el cuarto, dice el mismo rey Nabucodonosor cuando fue a verlo, que era como el hijo de los dioses, ¿sí? Era la misma presencia de Dios protegiendo a esa gente. Eso ocurre cuando te mueves en la voluntad perfecta de Dios. Cuando te mueves en la voluntad perfecta de Dios, Dios se compromete en que su presencia irá contigo a todo lugar y en todo momento. El creyente radical no se hace cómplice de lo malo. Amén. Yo me hubiera gustado hoy venir a hablarte de las promesas de Dios. Me hubiera gustado venir a hablarte hoy de que arrebates lo que te toca, de que te lleves tu jipeta, de que te lleves tu casa, de que tienes un nuevo empleo, de que tienes una buena empresa, de que tienes tiempo de bendición por venir. Quiero hablarte de eso, pero hoy tengo que hablarte de la necesidad de que seas un cristiano radical. Un cristiano radical que no se haga cómplice de lo mal hecho. Amén. Vete conmigo por favor a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero quiero leer desde el 3. Lean ese capítulo completo en su casa, Efesios capítulo 5. Ahí el apóstol Pablo en el versículo 3, oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Oigan lo que dice el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y el versículo 7, que es donde quiero concentrarme, dice: no seáis pues partícipes con ellos. Y el 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, no se hagan cómplices de lo malo. Amén. No, mira que vamos entre los dos a alterar el precio de este producto y nos repartimos el 20% para ti y el 80% para mí. Mira que el furgón que viene vamos a ponerle un poco y lo vamos a guardar en otro almacén y el jefe no se va a dar cuenta de eso. No te hagas cómplice de lo malo. El creyente radical no se hace cómplice de lo malo. A veces en las sociedades no sabemos qué es lo peor, si la maldad de los que dirigen o la complicidad de los dirigidos. Amén. Porque los dirigidos hacen cómplice de lo malo y cuando vienen a ver ya se les fue de control la maldad que hacían, que empezó pequeña y luego se aumentó en grande. No se haga cómplice de la mentira, no se haga cómplice del engaño. El cristiano radical no se hace cómplice de lo mal hecho. El cristiano radical no negocia su posición en el mundo espiritual. Wow. El cristiano radical sabe que tiene una posición privilegiada en el mundo espiritual. ¿Usted lo sabía eso? ¿Usted sabía que sí, que usted puede darle órdenes a los ángeles? ¿Usted lo sabía eso? ¿Usted sabía que los demonios huyen donde usted llega siendo portador de presencia de Dios? ¿Usted lo sabía eso?
Usted sabía que usted está llamado a imponer las manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. Usted sabía eso. Usted sabía que usted está sentado como cristiano en lugares celestiales, a donde no se le permitió sentarse a los ángeles. Es un privilegio todo esto que estoy enumerando. Amén. Y como privilegio, yo quiero invitar a la iglesia a que como cristianos radicales no negocien esa posición en el mundo espiritual. No la negocie, no la ponga en juego en ningún momento. Hubo alguien que pagó una triste cuota en la historia de Israel por negociar su lugar en el mundo espiritual. Se trata de Esaú. ¿Cuántos recuerdan a Esaú? ¿Recuerdan a Esaú, el hijo de Rebeca, hermano de Jacob? Eran mellizos, eran gemelos. Sí, los dos eran mellizos. Nacieron en el mismo momento, pero Esaú se fue unos segundos adelante. Y esto significó, o pudo haber significado, el cambio de la historia de todo el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque a partir de ese momento en que Esaú salió primero del vientre de Rebeca, Esaú se convirtió en el primogénito de Rebeca y de Isaac. Y la primogenitura para el pueblo hebreo tiene una importancia pero increíble. El primogénito para el judío, ¿saben qué cosa? Hereda el doble de todos los demás hijos. ¿Alguien entiende lo que digo? Amén. Si a ti te toca 10, yo soy el primogénito, a mí me tocan 20. Pero el primogénito también se convierte en el sacerdote de la familia. Amén. Y es la cabeza espiritual de la familia una vez el padre ha faltado. Y esto tiene una implicación profética impresionante sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué ocurrió con Esaú? Esaú negoció su posición en el mundo espiritual por un plato de lentejas. Dice la Biblia que en un momento llegó este hombre con mucha hambre. Tenga cuidado cuando usted tenga mucha hambre. Amén. Se cometen muchos errores cuando usted tiene mucha hambre. De hecho, los psicólogos y los nutriólogos, aquí está María Teresa que me puede confirmar, dicen que cuando vayas a comer o a comprar comida, no compres con hambre. Sí, no compres con hambre, porque vas a comprar de más de lo que te vas a comer realmente. Por eso recomiendan a algunos, bébase 2 vasos de agua 15 o 20 minutos antes de comer. Y usted verá, porque hay una conexión psicológica entre el cerebro y el estómago. Entonces el estómago vacío le manda al cerebro una serie de demandas y el cerebro actúa y le ordena a la mano que meta la mano en el bolsillo y que pague más de lo que debe pagar para alimentarse. Amén. Entonces, desde esa perspectiva hay que evitar tomar decisiones cuando estamos con hambre. No quiero decir que el mal comido no piensa, ¿no? Pero hay problemas cuando tomamos decisiones con hambre. Amén. Desde ese punto de vista, iglesia, Esaú tomó una decisión que cambió su historia, la tomó con hambre, pero eso no fue lo más importante. Lo más importante fue que menospreció el lugar que tenía en el mundo espiritual. Ya te dije dónde está sentado en el mundo espiritual. Esaú, por el momento presente, cambió todo su futuro. ¿Cuánta gente que han destruido su futuro por una mala decisión tomada en el presente? ¿Cuánta gente sufriendo trancazos porque se dieron un gustazo en un momento? ¿Cuánta gente quisieran volver al pasado para reconstruir el pasado y no tomar decisiones que tomaron en el pasado por el presente triste que están viviendo en este momento? Mucha gente, y a diario hablamos con esas personas y vemos mucha gente que hoy lamentan el presente que viven por las decisiones que tomaron en el pasado. Pero le tengo una buena noticia.
todavía hay futuro. Y ese futuro lo podemos construir con buenas decisiones en este presente. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Toma las buenas decisiones en este tiempo. Y toda buena decisión tiene que empezar reconociendo quiénes somos. Somos reyes y sacerdotes. Alguien levante su mano si se siente ser parte de un reino de sacerdotes. Eres rey, eres parte de un reino de sacerdotes. La Biblia te describe a ti, iglesia, como linaje escogido. Dígale que está a su lado, eres linaje escogido. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. No eres poca cosa, iglesia. Eres la imagen del Dios vivo. Oh, gloria al nombre del Señor. Creado a su imagen y conforme a su semejanza. Que el pecado, por más que trató de destruir, no logró destruir en nosotros la imagen y la semejanza de Dios, aunque la redujo. Amén. Entonces Esaú perdió su primogenitura, pasando entonces Jacob a ser el hombre que fue para la creación del pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Pueblo de Israel que hoy lleva todavía el nombre de Jacob. Amén. Porque Jacob significaba luego Israel, e Israel significó quien peleó contra Dios. El cristiano radical, lejos del relativismo contemporáneo, conoce y defiende verdades absolutas. Amén. Eso es innegociable. Cuando usted va a hacer una transacción, cuando usted va a hacer un acuerdo, en la mesa se ponen elementos que se pueden negociar. Yo voy a comprar una casa, bueno, la casa vamos a comprarla, pero mira, no me interesa la planta eléctrica que tiene, llévatela. Así que no me incluya el precio de la planta en la casa que voy a comprar. Los árboles que tienes, tú los sembraste ahí, si tú quieres te lo llevas, no me lo incluyas en el precio. O sea, se van negociando cosas. Déjame el inversor, porque el inversor lo voy a necesitar, por ejemplo. Fíjense, en una negociación se ceden y se toman elementos para entrar en un pacto o en un acuerdo. Cuando se trate de las verdades bíblicas, no hay negociación, no hay acuerdo, no hay trato. Es palabra inmutable de Dios, es palabra infalible de Dios, es palabra inefable de Dios, es palabra insoslayable, insondable, es palabra que no tiene errores, es palabra eterna, es palabra de vida, es palabra que no se negocia. Y ahí están contenidas verdades absolutas que definen la vida de un cristiano radical. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Amén. Hay verdades absolutas. ¿Cómo cuáles? Como que solo a través de Cristo se llega al Padre. Pero Padre, ¿y la gente de Mahoma que son buenas? Son buenos. Y lo vamos a felicitar en la tierra y lo vamos a premiar. Y son gente ética, moralmente hablando. Pero van para el cielo. Yo quisiera decir que sí. De verdad que sí, para ganármelos a ellos también. Quisiera decir que sí. Pero la Biblia tiene una verdad absoluta que dice: nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Pero Jesús son buenos, no me importa. Pero le dan a los pobres, no me importa. Pero hacen dádivas y obras de caridad, no interesa. Lo importante aquí es que vengan a mí, que soy el único camino al Padre. Eso es una verdad absoluta. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Sí, porque a veces cuando no tenemos ese fundamento, empezamos a negociar este tipo de cosas. Sí, pero vamos a ver, porque si son buenos, bueno, pero no te metas ahí. Me enseñaron en el seminario que hay que hablar hasta donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y la Biblia lo que habla es que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Amén. Hay verdades absolutas, como que sin Cristo no hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay salvación fuera de Cristo. Hay verdades absolutas, como que solo por gracia somos salvos. Amén. Y esto por medio de la fe.
Son verdades que no podemos negociarla. Hay verdades absolutas como que la paga del pecado es muerte. Alguien lo sabe, ¿verdad? Eso es una verdad innegociable del creyente, del cristiano radical. Hay verdades absolutas como que después de la muerte viene el juicio. Hay verdades absolutas como la que Cristo salva, sana y viene pronto. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Sí, esa es parte también del evangelio. Y ya voy concluyendo. El cristiano radical no hace silencio ante la avanzada del mal, sino que proclama la verdad absoluta del evangelio de Jesucristo. Amén. Alguien en una ocasión me dice: padre, me preguntaron si yo fumaba. Y yo le dije: no, yo no fumo. Me pregunta esa persona: ¿estuvo bien la respuesta? Yo dije: bueno, esa respuesta, hay millones de seres humanos o billones de seres humanos que han dado esa respuesta y no son cristianos. ¿Sí? Hay gente que no son cristianos y no fuman. ¿Alguno conoce a alguno de ellos? Claro que sí, muchos, millones. Por lo cual decir no fumo porque no me gusta fumar, eso no es nada. Ahora, usted debió aprovechar ese momento para decirle el por qué usted no fuma. Yo no fumo porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cuando fumo estoy dañando el templo del Espíritu Santo de Dios, porque yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Ustedes ven la diferencia en las dos respuestas? ¿No? Una respuesta evidenció por qué usted no fuma, y usted evidenció que usted no fuma porque usted es nueva criatura, porque usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. Hay gente que no andan pecando. Hay gente que van por el cielo. Sí, gente que van por el cielo, que están en la iglesia, que son salvos, redimidos por la sangre de Cristo. Pero les falta completar la parte ofensiva del cristiano radical. El cristiano radical es proselitista. Dígale que está a su lado: sé proselitista. ¿Qué significa proselitista? Proselitista es alguien que anda conquistando personas, alguien que anda convenciendo gente, alguien que cada vez que encuentra a una persona piensa en la oportunidad: oh, aquí está el que Cristo me puso hoy para llevarlo para la iglesia. Denle un aplauso fuerte al Señor. Eso es proselitismo. El proselitista es el que anda investigando dónde hay alguien que todavía no es cristiano. A ese lo voy a perseguir hasta que esté en la iglesia, no lo voy a soltar. Hasta que no llegue al templo, no lo voy a dejar. Hasta que no acepte a Cristo, no lo voy a abandonar. El creyente tiene que ser proselitista. ¿Cuándo fue la última vez que le caímos atrás a alguien para que acepte a Cristo Jesús? ¿Cuándo fue esa última vez? Que nos trazamos como objetivo, mira, como lo hacen los muchachos cuando se enamoran: hasta que no me diga que sí, no la voy a dejar. Muchos de los hombres aquí hicimos eso. Hasta que no me diga que sí, no la vamos a dejar. Eso es proselitismo. Lo mismo ocurre en el evangelio. Hasta que no acepte a Cristo. Pero que te van a decir necio. Mira, es que a Cristo le dijeron más de ahí. Y si Cristo no se hubiera comportado de esa manera, no hubiera llegado el evangelio donde mí. ¿Alguien dice amén? Trácese como objetivo atraer gente al Señor. El cristiano radical no se calla al ver que el mal está avanzando. El cristiano radical predica la palabra cuando no quieren que se predique la palabra. El cristiano radical va donde los demás no quieren ir. Por eso amo a esta gente que se va a las misiones. Amo a esta gente que escoge lugares para ir a evangelizar y predicar el evangelio. Miren, donde quiera que veo a un hermano o a una hermana con un megáfono predicando, no acepto que nadie ni los burle ni hable mal de ese hermano en una esquina predicando. ¿Saben por qué? Porque a los 14 años su pastor se paraba en el puente de la 17 con un megáfono a las 5 de la mañana
a predicar el evangelio a todos los que viven debajo del puente de la 17. Y cuando los veo a ellos, me veo a mí predicando el evangelio. Porque tendrán que oír la palabra, quieran o no quieran. Y ese es el mandamiento. Prediquen a tiempo o afuera de tiempo. A las 5 de la mañana era afuera de tiempo, pero yo lo hacía también. Amén. Hay que compartir el evangelio. No seamos egoístas con el evangelio que Cristo nos entregó. Esteban, como le hablaba anteriormente, el primer mártir de la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, váyase conmigo ahí por favor, luego lean el capítulo 7 de los Hechos completo. Dice, y echándole fuera de la ciudad, los religiosos a Esteban le cayeron a pedradas. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, Pablo participó en la muerte de Esteban. Estaba ahí Pablo siendo jovencito, viendo cómo mataban al pobre Esteban. Y oiga lo que dice el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él decía e invocaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En medio de la lapidación, en medio de las pedradas, Esteban estaba proclamando las verdades del evangelio. Y nosotros que estamos en paz, ¿por qué no lo hacemos? Nosotros que estamos en tranquilidad y debajo de aire acondicionado y con tantas comodidades, ¿por qué no predicamos el evangelio a tiempo y afuera de tiempo? ¿Saben por qué? Porque nos hemos olvidado de que fuimos llamados a ser cristianos radicales para este tiempo. Jesús está llamando cristianos radicales para este tiempo. Gente que se paren en la brecha ante la sociedad y le digan, no es como su relativismo humanista dice, es como dice la palabra. No es como dicen los medios de comunicación, es como dice la palabra. Mi familia no se va a comportar como dice una terapeuta en la televisión. No, es como dice la palabra. Mis decisiones no van a estar dirigidas como dijo tal persona al rayar el día. Es como dice la palabra. Yo tengo una guía de referencia para manejarme en mi vida. Yo sé de dónde vengo, yo sé dónde estoy, yo sé dónde voy. Y la Biblia, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, me muestra el camino correcto para yo seguirlo. Alguien tiene que aplaudir al Señor en esta hora. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. El creyente radical no vive con lo que el momento le indica vivir. Vive por lo que la palabra ya estableció. Y ya con esto me despido. Miren, el creyente, el cristiano radical no tira sus compromisos por el suelo. Amén. El cristiano radical no tira sus compromisos por el suelo. Quiero que te pongas de pie en esta hora. Esos compromisos que asumimos, algunos lo recordarán cuando se casaron, ¿verdad? Prometo amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Muchos dijimos eso, ¿verdad? Pero llegó el momento en que nos olvidamos de eso y nos rajamos y nos fuimos y abandonamos. El cristiano radical cumple sus palabras. Cristo dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que cuando digas esto es, aunque eso te cueste la misma vida, aunque mantener tu palabra signifique tener que tener pérdidas económicas, pero por favor conserva tu palabra. ¿Recuerdas ese día cuando aceptaste al Señor? ¿Recuerdas ese día cuando fuiste bautizado, bautizada? ¿Cuál fue tu compromiso con Dios? ¿Te comprometiste a servirle a Dios hasta que Cristo venga o hasta que tú vengas a la presencia del Señor? ¿Estamos manteniendo esa palabra como cristiano radical? Oh, gloria al nombre del Señor. El cristiano radical sabe que las tribulaciones de este tiempo son nada comparado con la gloria venidera.
Levanta tu mano, iglesia, en esta hora. Quiero orar. Padre de gloria, te pido que en esta hora estés desatando una generación radical de cristianos, de gente que deje de estar a la defensiva y comienza a estar a la ofensiva, de gente que no solo tenga el escudo de la fe, sino que también tenga la espada para combatir al enemigo. De gente que no solo se defienda, sino de gente que también ataque en el nombre de Jesús. Padre, necesitamos más creyentes radicales que no negocien lo que tú nos has entregado, Señor. Necesitamos matrimonios radicales que si tienen que humillarse permanentemente a pedirse perdón, que lo hagan sin ningún temor. Necesitamos familias radicales, gente que entienda el valor de la familia y lo innegociable de esta. Necesitamos mujeres radicales en tu presencia, en tu iglesia, en tu pueblo. Mujeres que sean ejemplo para las mujeres que no te conocen. Necesitamos hombres radicales, fieles a sus esposas, fieles a sus hijos, a sus matrimonios. Necesitamos un pueblo radical que no negocie sus principios. Necesitamos cristianos radicales para este tiempo. Ayúdanos a ser esos cristianos radicales que tú estás llamando para esta generación. Gente que den ejemplo de la vida cristiana, que por sus poros destile el olor fragante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Rey. Ayúdanos a llamar al pecado, pecado, a combatir el mal, no importa las consecuencias. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.